sea, lo que posibilitó la transmisión de información sin cables. Fíjense, siempre tiene que estar antes, ¿sí? Que ya lo dijimos. Sí, lo que verificó Hertz, ¿ok? ¿No? Esto, que la energía podía irradiarse, la energía eléctrica, ¿sí? Y bueno, que provoque la existencia de las ondas electromagnéticas. A ver este DIS más adelante, más atrás. Dice, permitió que la voz sea transportada. ¿Sí? ¿Qué es lo que permitió que se pueda transportar voz como señal eléctrica? Excelente, muy bien. La invención del teléfono. Bien. Bueno, a ver acá. He. Aunque él no se dio cuenta, él logró... ¿Quién? Acá tenemos que pensar en una persona. Marconi, muy bien. Perfecto. A ver más abajo algún otro. Eh, a ver este. Which. Dice que puede ser usado para transmitir. ¿Qué es lo que se puede usar para transmitir información de señal por pulsos de luz? Muy bien, la fibra de vidrio, exactamente. Esta pequeña fibra de vidrio. Muy bien. Y a ver, uno más. Uno más. Acá. Con sus ventajas de control de control informático, verificación de errores automáticos de las señales. ¿De qué son todas estas ventajas?
Ay, sí, perdón, no lo vi. De la transmisión digital, ahí está, bien. Del modo transmisión digital. Bien, muy bien. Bueno, perfecto. Listo entonces con este trabajo. No sé si quedó alguna consulta o alguna duda, pero pareciera que no. Este, bueno, les voy a pasar ahora, vamos a pasar al PowerPoint de la semana de hoy. De paso, antes de arrancar, ya que estamos, bueno, la semana que viene no tenemos clases porque tenemos nuevamente semana de mesas, ¿sí? Es que son las mesas que tenemos que recuperar de mayo. Nos queda dar este tema y un tema más, ¿sí? Este ya sería el anteúltimo. Por lo tanto, podríamos hacer el parcial el 12 de noviembre y el recuperatorio el 19, si están de acuerdo. No sé si, digamos, otros parciales, bueno, van a tener por noviembre, un poco inevitable, pero bueno, está. Ok, bien. Bueno, ahora yo lo dejo asentado en el aula, ¿sí? En el aula virtual. Recuerden que, bueno, todos estos trabajos que estamos corrigiendo serían entonces a entregar máximo el 12 de noviembre, ¿sí? Bueno, vamos entonces a trabajar hoy con los verbos modales, ¿sí? Eh, Estos verbos son verbos especiales, los vemos aparte, ¿sí? Sacado, digamos, de los otros tiempos verbales que hemos dado, como los presentes y los pasados, porque siguen reglas distintas a las que estuvimos viendo, ¿sí? No siguen las reglas generales de los demás verbos, que en realidad, digamos, puede llegar a parecer una complicación, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Para empezar, no se pueden conjugar en todas las formas. Por ejemplo, hay verbos modales que no tienen forma en pasado, ¿sí? Otros que sí. Hay incluso verbos modales que tienen su forma en pasado, pero a veces se usan en pasado y en presente, tienen diferentes significados. Y ahora vamos a ver un poquito los casos. Otra característica de los verbos modales es que son invariables para todas las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que, por ejemplo, ¿se acuerdan que no sé, supongamos cuando teníamos he, she en presente era con S. Eh, digamos, o por ejemplo was, were, que varía según la persona. Bueno, en este caso no, es lo mismo para todas las personas, salvo algunas excepciones que ahora vamos a ver, pero son muy poquitas. Eh, pero en sí es, digamos, no varía según el sujeto. O sea que esa es otra ventaja, ¿sí? Esa es una buena noticia de los verbos modales. Y por último, no necesitan auxiliares para negarse, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros queríamos decir yo no estudio, por ejemplo, abogacía, ¿sí? Teníamos que agregar un auxiliar, ¿no? Que es este, ¿sí? O si yo quiero decir yo no estudié tal cosa, también, como vimos recién, ¿sí? El didn't porque estamos en pasado. ¿Sí? Estos eran los verbos auxiliares. Me auxilian a transformar la oración en negativa, por ejemplo. Bueno, en este caso, los verbos modales en realidad son los auxiliares. Entonces, son los que se van a negar, tienen su forma negativa. Hay que ver algunos temitas con eso, que ya los vamos a ir viendo. Y, o sea, no vamos a decir, por ejemplo, si yo quiero decir yo no puedo correr 5 kilómetros, yo no voy a decir I don't can, ¿sí? Sino que I don't can run. Esto es incorrecto. Lo que yo voy a decir es I can't o cannot, que es la otra forma, run 5 kilometers. ¿Sí? Entonces se está negando a sí mismo y nos olvidamos del auxiliar. ¿Sí? Esa es otra cuestión. Los verbos modales que vamos a trabajar, los principales son estos, ¿sí? Can, could, may, might, should y must, así como otras expresiones que son equivalentes.
Otra característica que no está acá, pero sí la quiero mencionar, es que los verbos modales siempre van seguidos de un verbo en infinitivo, o sea, de un verbo que no cambia, ¿sí? Em, Como el caso recién de yo puedo correr o no puedo correr, ¿sí? Pasa lo mismo en español, ¿sí? Porque si ustedes dicen yo puedo, ¿qué? Correr, saltar, leer, hablar, ¿sí? ¿Qué puedes hacer? Entonces tenemos que agregar un verbo, ¿sí? Que va a estar en infinitivo, ¿sí? No varía, no cambia, no lleva ni ing, ni s, ni ed, ni ninguna de las terminaciones que hemos estado viendo, ¿sí? Esa es otra característica. Bueno, vamos a empezar con los verbos modales en voz activa, que es la forma básica. Como yo les decía, están siempre seguidos por un verbo en infinitivo, ¿sí? O sea que la estructura básica es un sujeto, un verbo modal, que no varía en función del sujeto, seguido de un verbo en infinitivo, ¿sí? Esto es igual que en español, de paso, ¿sí? Yo puedo correr, yo debo estudiar, yo debería dormir, etc. Bueno, vamos a empezar con el primer verbo modal. Este es el can, ¿sí? Tiene varias interpretaciones. En primer lugar, se puede interpretar, o sea, se traduce como poder, eso sí, pero se puede utilizar para hablar de una habilidad, ¿sí? O de algo que es posible. También se usa para pedir permiso en preguntas, ¿sí? Y esta sería la forma negativa, ¿sí? Can't o cannot. ¿Sí? El cannot es un poquitito más formal. Como los verbos modales son los auxiliares que yo les comentaba hoy, son también los que pasan delante en las preguntas. ¿Se acuerdan que en las preguntas tenemos que invertir? ¿Sí? Hay que arrancar con un auxiliar. Bueno, acá por ejemplo estaría el verbo modal, luego el sujeto y atrás el verbo en infinitivo, ¿sí? ¿Qué pueden hacer los sistemas expertos médicos? ¿Cómo pueden las computadoras ayudar a los discapacitados? ¿Sí? Una casa inteligente tiene un sistema de monitoreo que puede encender y apagar las luces, abrir y cerrar ventanas, operar el horno y más. ¿Sí? Bueno, ¿por qué hablamos de posibilidad o habilidad? Bueno, son dos acepciones diferentes del verbo can, dos significados diferentes del verbo can. Cuando hablamos de una habilidad, por ejemplo, el caso que yo les dije hoy, I can run 5 kilometers, es una habilidad que yo tengo, que yo puedo hacer. I can speak English and French, por ejemplo. Esta es otra habilidad, ¿sí? Este, entonces son cosas que yo soy capaz de hacer, sí que tengo la habilidad de hacer. Si no las tuviera, diría can't, ¿sí? Cuando hablamos de una posibilidad, es algo que nosotros es posible que hagamos, y tenemos la posibilidad justamente de hacer. Supongamos que yo les puedo decir, you can go to the toilet, ¿sí? No es que no estamos hablando de una habilidad, porque ir al baño no es una habilidad. Estamos hablando de que yo te estoy dando la posibilidad de que, o el permiso a lo mejor, de que vayas al baño. Fíjense que también se usa para solicitar permiso. Entonces yo podría en una pregunta decir, can I go to the toilet? ¿Sí? Y ahí me estás solicitando un permiso, pero no me estás preguntando si tienes la habilidad de ir al baño, ¿sí? No estamos hablando de una habilidad. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser, a ver, por ejemplo, cell phones can be useful to communicate to people overseas, ¿sí? Decimos, los celulares pueden ser útiles para comunicarse con personas en el extranjero, ¿sí? También, no es que estamos hablando de una habilidad del celular, sino que estamos hablando de una posibilidad que nos da el celular, ¿sí? De comunicarnos con personas en el extranjero. Entonces es una posibilidad de que algo ocurra, ¿sí? Bien. A ver, otro por ejemplo, the machine can overheat if you don't turn it off. ¿Sí? La máquina se puede sobrecalentar si no la apagas. ¿Sí? Nuevamente, no es una habilidad de la máquina sobrecalentarse, inclusive es malo que se sobrecaliente.
sino que es una posibilidad de que algo ocurra, ¿sí? Si no hago tal cosa, si no la pago, bueno, está la posibilidad de que se sobrecaliente. ¿Sí? Entonces son esas tres más o menos sentidos, ¿sí? Habilidades, posibilidades y pedir permiso o dar permiso. ¿Sí? Bien. Bueno, la otra forma que tiene el can, tiene una forma en pasado que es el could. ¿Sí? Ahora, dependiendo nuevamente del sentido que tiene, ¿sí? A veces vamos a estar hablando de pasado y a veces se podría estar utilizando en el presente. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Bueno, podemos estar hablando de una habilidad, pero en el pasado. Ahí sí se aplica en el pasado. ¿Sí? Es algo que yo podía hacer, ¿sí? Podía o pude hacer antes. Ahora ya no puedo. Pero también podemos estar hablando de una posibilidad, ¿sí? Y en realidad es medio un sinónimo del que vimos recién, ¿sí? No es que estamos hablando de una posibilidad en el pasado, sino que puede ser una posibilidad en el presente tranquilamente, ¿sí? Por eso a veces se puede utilizar en pasado y en presente. Si vamos a estar hablando de una habilidad, significa que ahí ya es pasado, ¿sí? Es algo que yo podía hacer. Pero si estamos hablando de una posibilidad, puede ser algo del presente, ¿sí? El ejemplo que yo les di hoy de la máquina podría estar, ¿sí? The machine could overheat if you don't turn it off. Y no estoy hablando de que la máquina se pudo haber sobrecalentado o en el pasado, ¿sí? Sino que estoy diciendo que la máquina podría ahora sobrecalentarse si no la apagas. ¿Sí? Entonces la estoy usando en presente. ¿Qué pasa con el could a diferencia del can en este caso? Es como que es un poco más, eh, como más cauteloso, ¿sí? Una cosa es decir, la máquina puede sobrecalentarse y otra cosa es como acá, que yo lo traduciría como la máquina podría sobrecalentarse. Es inclusive un poquito más formal, ¿sí? También en presente, ¿sí? No necesariamente hablando en pasado, se puede utilizar para solicitar permiso, pero es un poco más formal, ¿sí? Por ejemplo, lo utilizaría a lo mejor con alguien que no conozco, ¿sí? O algún superior, ¿sí? Y la forma negativa es could not o couldn't, ¿sí? Se niega a sí mismo. Por ejemplo, ven, este caso es una posibilidad. Estamos hablando en presente. Si derramas café en tu teclado, podrías dañarlo, ¿sí? Pero ahora, en el presente. Si no limpias tu casilla de correos regularmente, esto podría significar largas descargas, ¿sí? Nuevamente, ahora, sí, podría, son posibilidades. Cuando hablamos de una habilidad, ahí sí, estamos hablando del pasado. Por ejemplo, yo podría decir, when I was young, I could, no sé, mm, play the piano, supongamos. ¿Sí? Cuando yo era joven, antes, podía tocar el piano. Esto sí es pasado, ¿sí? Esto es pasado, porque era cuando yo era joven. Pero las otras dos formas, para posibilidad y para pedir permiso, son en presente, ¿sí? Lo que pasa es que es un poco más formal o un poco más cauteloso. Esa es la idea que transmite, ¿sí? Bien. ¿Se entendió entonces esto o hay alguna consulta? ¿Necesitan que lo volvamos a ver? ¿Se entendió? Ok. Bueno, perfecto. Por eso les digo, a veces, por ejemplo, el could tiene su forma en pasado, pero no necesariamente es que se usa solamente en pasado. ¿Sí? Se puede utilizar en el presente y tiene otro sentido. Bueno, otro verbo modal que vemos es el may. ¿Sí? Este verbo también se utiliza, se traduciría como poder, podría, ¿sí? Pero ya no se usa para hablar de habilidad. Solamente se utiliza para hablar de posibilidad o de permiso. Es medio un sinónimo del can y el could, en cierto sentido, ¿sí? Cuando hablamos de posibilidad o permiso. Cuando hablamos de habilidad no se usa el may, se usa solamente can o could, ¿sí? La forma negativa es may not, no se abrevia, ¿sí? No hay may not, no existe.
Entonces, por ejemplo, lo diría, los hackers podrían pretender ser parte de tu compañía y pedirte tu contraseña. Tú podrías trabajar solo por algunos días o una semana para una compañía. En el futuro cercano podríamos tener mascotas electrónicas, etcétera, etcétera. Entonces ven que son todas cuestiones de posibilidades, cosas de que puede ser que ocurran, ¿sí? Los hackers puede o podrían pretender hacer tal cosa, ¿sí? En el futuro puede ser que tengamos, ¿sí? Acá donde está el mail tranquilamente podría estar, por ejemplo, el CUD, ¿sí? Y medio que es un sinónimo, medio que sería lo mismo, ¿sí? Inclusive se traducen igual. Pero siempre nuevamente estamos hablando del presente, inclusive fíjense que acá estamos haciendo una predicción al futuro, ¿sí? O sea que no estamos hablando del pasado tampoco. Para solicitar permiso, lo mismo, es un poco más formal. Por ahí yo puedo decir, may I close the window, ¿sí? Te pido permiso para cerrar la ventana, ¿sí? Se traduciría también como podría cerrar la ventana, es bastante más formal. O si yo te doy permiso, yo podría decirte, you may leave the room, ¿sí? Podés dejar el cuarto. Es lo mismo que decir can o could, ¿sí? La diferencia es que es más formal, ¿sí? Bueno, entonces este es el may. El may también tiene su forma en pasado, que es el might, pero hoy en día ya no se utiliza como pasado. Esa es la gracia, ¿sí? Sino que nuevamente es otra versión del could cuando hablamos de posibilidad. Si no es que estamos hablando de una posibilidad en el pasado o eso, sino que es un sinónimo más del could, ¿sí? Y se utiliza para hablar en presente, ¿sí? También para solicitar permiso es muy formal, eh, pero en realidad el might no se usa en pasado, ¿sí? Prácticamente ya, acá hay donde se usa. Fíjense estos ejemplos. Podríamos, también se traduce como podríamos adoptar el Bluetooth como el estándar para aplicaciones inalámbricas, ¿sí? ¿Cómo te parece que estas profesiones podrían usar las computadoras? ¿Sí? Pero fíjense que es todo ahora, ¿sí? No es que podían antes, es todo en el presente. Podría ser que ahora adoptemos. ¿Cómo te parece que estas profesiones ahora podrían, ¿sí?, usar las computadoras? Entonces, en conclusión, es es un sinónimo del could, ¿sí? O del may, para hablar de posibilidades en el presente, ¿sí? Eh, Podría, ¿sí? Diríamos en español, ¿sí? Y también es bastante más formal. Bien, bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Vamos bien? Bien, ok. Bueno, seguimos entonces. Vamos con el siguiente, el should. Bueno, acá sí cambia un poquito la cosa, ya no vamos a estar más hablando de posibilidades y demás. El should se pasa al español como deber o debería, ¿sí? ¿Para qué lo utilizamos? Ya no vamos a estar hablando ni de posibilidades, ni de habilidades, ni eso, sino que vamos a estar hablando de advertencias, sugerencias o consejos, ¿sí? Un poco en español también lo utilizamos. La forma negativa es should not, y bueno, su forma abreviada es shouldn't. Entonces, tu sistema de navegación debería estar, ay no, la red, debería estar basado en enlaces de texto, ¿sí? Para prevenir los hackeos. ¿Qué tipo de pasaporte iba a decir? ¿Qué tipo de contraseña deberías evitar? ¿Sí? Entonces son consejos, por ejemplo, bueno, contraseñas que deberías evitar para que no te hackeen, ¿sí? Este consejo, ¿sí? O una sugerencia. Tu sistema de negación debería estar, ¿sí? Sería lo ideal. Entonces, a ver, por ejemplo, estos son ejemplos más clásicos y más tontos, pero supongamos, you look tired, you should
¿sí? Ahí yo te estoy dando un consejo. Si te ves cansado, deberías dormir, ¿sí? Eso sería un consejo. Otro ejemplo, digamos, to catch up with the subject, you should study every day, ¿sí? To catch up es como para estar al día, ¿sí? Para estar al día con la materia, deberías estudiar todos los días, ¿sí? Esto es como también una sugerencia, un consejo, ¿sí? Esa es la función del should. Y se traduce como debería, más que nada, ¿sí? El should tiene un verbo modal sinónimo, que es lo mismo, ¿sí? Los usos son los mismos y se traduce también como debe, debería. No es tan común ya igual, que es el ought to, ¿sí? Nuevamente, no es tan común, inclusive tiene forma negativa que es menos común todavía. Ought not to, oughtn't. Pero bueno, puede aparecer. Si aparece, se traduce igual que el should, se toma igual que el should. Después de estudiar este capítulo, deberías adquirir las siguientes habilidades, ¿sí? Bien. Este sería entonces, el otro es un sinónimo más del should. Bueno, llegamos al must. El must se traduce como deber, ¿sí? Deber hacer algo. Esto ya no es un consejo o una sugerencia o una advertencia. Esto ya es una obligación, ¿sí? Es algo que estamos obligados a hacer. Y cuidado con la forma negativa, porque la forma negativa no es algo que no estamos obligados a hacer, sino que estamos hablando de una prohibición. No debes hacer tal cosa, está prohibido. Entonces, eh, los módulos IP deben saber las direcciones de Internet entre sí si se van a comunicar, ¿sí? Es decir, es obligación que lo sepan. Supongamos, a ver, you must connect the blue wire to make the machine work. Supongamos, ¿sí? Debes conectar el cable azul para que la máquina funcione. Prácticamente que es una obligación. Doy a entender que si yo no conecto ese cable, la máquina no va a andar, ¿sí? Entonces, sí o sí. Un ejemplo, sino de prohibición, bueno, el clásico, ¿sí? You mustn't smoke inside a building, ¿no? Está prohibido, ¿sí? Que es lo que, todo lo que sea con mustn't es lo que solemos ver con el cartel rojo tachado, ¿no? No debes, está prohibido. You mustn't enter the factory without protective clothing. No debes entrar a la fábrica sin la ropa protectora, ¿sí? Nuevamente, está prohibido, ¿sí? No es que es algo que no estamos obligados a hacer, es que al contrario, estamos obligados de no hacer, ¿sí? Bien. Entonces, esta es la función y la traducción del must. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver algunas expresiones equivalentes, ¿sí? De los verbos modales. En primer lugar, tenemos esta expresión que es be able to, seguido de un verbo en infinitivo. Estas expresiones sí, ya no son verbos modales y varían, estas pueden llegar a variar de persona a persona. De hecho, el verbo to be se va a conjugar diferente según la persona. Puede ser am, is, are, was o were si estamos hablando en pasado. Se traduce como ser capaz de. ¿Sí? Si yo digo I am able to, soy capaz de hacer algo. I was able to, fui capaz de hacer algo en el pasado. I will be able to, ¿sí? No sé, por ejemplo, cuando termine la carrera, I will be able to design telecommunication systems. ¿Sí? Cuando termine la carrera, seré capaz de, en el futuro, diseñar sistemas de telecomunicación. Por ejemplo. Eh, ¿Qué hace? Bueno, lo que hace el be able to es cumplir la función del can en los tiempos que can no tiene, ¿sí? Como por ejemplo futuro, ¿sí? No, yo no puedo decir will can, no existe. Entonces, bueno, si quiero hablar de una habilidad que voy a tener en el futuro, bueno, tengo que recurrir al be able to, ¿sí?
Eh, why are search engines able to do a better job? ¿Sí? ¿Por qué los motores de búsqueda son capaces de hacer un mejor trabajo con documentos tanto? Si no eres, enable es el negativo, ¿sí? Si no eres capaz de acceder a un sitio web, eh, enumera, ¿sí?, los puntos buenos y malos de esta página. Bueno, no tiene mucho sentido, pero bueno, la idea es esta, ¿no? El enable, be able to o be unable to, en este caso es no ser capaz de hacer algo, ¿sí? Es el negativo, el contrario. Bien. ¿Venimos bien? Recuerden que ahora ya estamos viendo expresiones que equivalen a los modales que estuvimos viendo. Este, por ejemplo, al can. Bueno, ok. Otra expresión que tenemos que equivale a, en este caso, el must, ¿sí?, el de deber, es el have to, ¿sí?, que significa tener, ¿sí?, tener que hacer algo, ¿sí? Nuevamente se utiliza para hablar de obligaciones en tiempos que no tienen must. Por ejemplo, el must no tiene forma en pasado. No existe musted o did must o lo que sea, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de una obligación en el pasado, bueno, vamos a tener que usar, por ejemplo, when I was at school, I had to wake up at 7 a.m., ¿sí? Cuando estaba en la escuela me tenía que levantar a las 7, ¿sí? Como no puedo utilizar must en pasado, ¿sí? Bueno, voy a recurrir al have to en su forma en pasado, que es esta, ¿sí? El have to además tiene, nuevamente, varía según la persona. Si el sujeto es he, she, it, va a ser has to, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a decir, she can't come today, she has to finish some work, ¿sí? No puede venir hoy, tiene que terminar algo de un trabajo, algunos trabajos. Entonces, ven que acá yo no utilicé have to, sino has, porque el sujeto que tengo delante es she, ¿sí? Otro caso, los gerentes de IT tienen que tomar la responsabilidad por los presupuestos, ¿ok? Bien, entonces esta es una expresión equivalente, el have to, similar al must, ¿sí? Que bueno, sí, ya varía según la persona, tiene su forma en pasado y demás. Bien. Bueno, y finalmente llegamos acá a los verbos modales en la forma de voz pasiva. En este caso, es muy sencillo en realidad porque el verbo modal se mantiene. Lo que se agrega es el be después del verbo modal y después el verbo en pasado participio. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, you must wear protective clothes, tomemos el ejemplo de hoy, esto sería voz activa, ¿no? Debes usar eh, ropa protectora, ¿sí? Esto en voz pasiva quedaría de la siguiente manera. Bueno, no sale. Ya está. Quedaría protective clothes must be, y este verbo ahora pasa a su forma en pasado participio, ¿no? Worn, sí, que es irregular. Entonces te queda, las ropas protectoras deben ser utilizadas, ¿sí?, o usadas. Esa es la forma en voz pasiva de los verbos modales. Entonces es, si tenemos must en la original, must be, y el verbo que acá antes estaba en su forma infinitivo, acá pasa a su forma en pasado participio. Ed o tercera columna. Can be, lo mismo, ¿sí? Should be, el verbo en pasado participio. Could be, verbo en pasado participio, ¿sí? Y se repiten todos. Bien, ven que es prácticamente lo mismo. Entonces está la forma en voz pasiva. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, hoy en el texto yo les había dicho
este verbo no es pasado simple porque está, bueno, es justamente este que está acá al final, que creo que decía algo como, eh, no recuerdo ahora bien, pero information signals can be carried by tanto, ¿sí? Las señales de información pueden ser transportadas. Bueno, todo esto es un verbo en voz pasiva con un modal, ¿sí? Sería, por ejemplo, este. Ven que es muy similar. Carried, clean en lugar de carried, pero el can be está, ¿sí? Bien. Bueno, ¿quedó claro? ¿O tenemos alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Bueno, a ver. Ay, nos queda un minuto y medio. Bueno, cortemos acá, así no nos quedamos ahí colgados. Retomamos en otro enlace, así respondemos un poquito, trabajamos con estas oraciones, ¿sí?